Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es imposible que todo cristiano consagrado no sienta ganas de consagrarse todavía más cuando lee pasajes como este. Cuando usted intenta interpretar y comprender pasajes como este, es imposible que no sienta más ganas de santificarse al comprender que Dios mismo, en la persona de Cristo, sufrió la muerte de la cruz para perdonar sus pecados y los míos y para darnos vida eterna. Sobre todo cuando viene después de un pasaje que es Hebreos capítulo 11, que habla de la fe y de todos estos personajes del Antiguo Testamento que fueron dirigidos por una fe que Dios mismo puso en ellos para lograr grandes hazañas y transformar realidades. Y ellos mismos hoy fungen como testigos nuestros a través de las Escrituras para poder nosotros vivir esa fe activa, una fe en acción, ¿no? Hoy quiero compartirles una pequeña reflexión a todos ustedes, los que vayan a ver este video después, compartirles una pequeña reflexión también a propósito de los 507 años de la Reforma Protestante que conmemoramos el pasado 31 de octubre y que no habíamos dicho nada en este canal, pero me parece pertinente, en lugar de hablar un poco más de lo que vivió Martín Lutero en el 31 de octubre de 1517, quiero irme mucho más cerca de nuestro tiempo, ¿no? Hacia la iglesia confesante de la Alemania nazi. Quiero irme hasta ese momento porque tenemos solamente 90 años de distancia y creo que es pertinente que hagamos una comparación entre lo que vivió la iglesia confesante y lo que estamos viviendo nosotros en nuestros días. Quiero que usted me acompañe en la caja de comentarios para que pueda decirnos o pueda compartir con nosotros qué se le ocurre, qué características puede usted desprender de la iglesia confesante y cómo podemos compararla con la iglesia del día de hoy. Si de verdad estamos nosotros honrando los principios de la Reforma Protestante y todo el legado que nos dejó al poner como centro de nuestro cristianismo al Evangelio y a Cristo mismo, ¿no? Si estamos o no honrando ese legado y qué es lo que estamos haciendo como iglesia en el día de hoy. Primero que nada, hay que recordarles que la iglesia confesante se desarrolló, es decir, vivió, existió durante el tiempo de la Alemania nazi. Estamos hablando de los años 1933 a 1945. Yo creo que no hace falta que expliquemos un poco sobre lo que fue la Alemania nazi. Hay abundante material para poder interiorizarnos en todo lo que fue la política. Creo que todo el mundo ha oído escuchar de esto. Hay suficientes películas, libros, y se puede buscar en cualquier parte de internet toda la información acerca de la Alemania nazi. Lo que por desgracia no se ha dicho mucho es lo que ha hecho la iglesia confesante, que hoy la quiero traer a colación. Esta iglesia confesante fue la unión de tres principales denominaciones alemanas, ¿no? Esta fue la iglesia luterana, la reformada y la iglesia unida. Estas tres denominaciones se unieron para lograr la declaración de Barmen. La declaración de Barmen era una abierta confrontación contra el régimen nazi. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán y habrán leído o habrán visto que la Alemania nazi buscaba transformar por completo la sociedad alemana y por ende controlar todos los espacios públicos y políticos de ese país, lo cual casi logra, ¿no? Porque sabemos que la misma iglesia cristiana evangélica, es decir, la iglesia cristiana evangélica oficial, y cuando voy a decir esto me voy a referir a la iglesia que sí controló los nazis, con personajes nefastos como el señor Ludwig Müller, quien fue el principal pastor de la iglesia de los cristianos alemanes, que subordinaron el evangelio a los poderes y caprichos de Hitler. El nazismo, dicho sea de paso, nunca buscó tomar en serio el cristianismo, siempre lo vio como una forma de control público, de control político, y lo vio como una posibilidad de influir en la sociedad alemana. Por ende, trató de cambiar la esencia del evangelio para buscar meter el mensaje nazi donde obviamente el mensaje nazi no cabía, que era en el evangelio. Este evangelio fue aceptado por este hombre, por Ludwig Müller, que fue su principal pastor y que congregó a la iglesia cristiana evangélica alemana oficial, entre comillas.
¿Por qué digo entre comillas? Porque esta fue la que diluyó el evangelio y se dobló las rodillas delante de los nazis. Ahora bien, la iglesia confesante representa a todos aquellos cristianos que no doblaron sus rodillas delante del nazismo y por ende se unieron para hacerle afrenta, oposición, y no se doblaron ante las pretensiones del nazismo para que la iglesia evangélica fuese controlada. Yo sé y entiendo que mucho también se ha dicho acerca de la Iglesia Católica Romana y de su laxitud frente al antisemitismo y todo esto, pero no me quiero enfocar en eso. Quiero que entendamos que la iglesia confesante se levantó una bandera de oposición contra el nazismo y que por supuesto no se dejó en ningún momento dominar por lo que los nazis querían hacer, tratar de llevar el antisemitismo y el racismo a la iglesia evangélica y a los púlpitos, ¿no? De hecho, se sabe también que de la iglesia cristiana alemana, la que pastoreaba este hombre, Ludwig Müller, fueron expulsados algunos ministros y cristianos con antepasados judíos. O sea, imagínense que todo lo que es los tentáculos del nazismo, con todas sus atrocidades, llegaron incluso a tocar a la iglesia de Cristo. De aquí de la iglesia confesante se desprenden algunos nombres interesantes, ¿no? Estamos hablando de Dietrich Bonhoeffer, del famoso teólogo suizo Karl Barth, que también formaron parte de esta iglesia confesante. Dicho sea de paso, Karl Barth, el mismo año que llega la Alemania nazi al poder, ya había escrito una obra llamada La Iglesia ha de servir no al pueblo alemán o a la historia, sino a la palabra soberana de Dios, ¿no? Había escrito este ensayo y ya se avisoraba o avistaba cierta confrontación que se iba a realizar después, ¿no? Por ende, estas iglesias no solamente se desprendieron de la iglesia cristiana evangélica alemana oficial, que sí se había rendido ante el nazismo, ante el intento del nazismo de controlarlos, sino que esto provocó que el cristianismo fuese más subterráneo, como en los días de la primera iglesia, los primeros cristianos, ¿no? Se congregaban en secreto, ellos tenían que hacer frente al mensaje del nazismo con el mensaje real del evangelio y no diluir el evangelio aunque esto le costase la vida. Dicho sea de paso, esto fue lo que terminó ocurriéndole a Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Bonhoeffer fue ejecutado, fue asesinado, sí, por el régimen nazi y mientras estuvieron batallando en contra de este régimen durante ese tiempo tan oscuro, ellos realizaron la declaración de Barmen que se basó en 6 puntos principales y esta era una declaración no a escondidas, era una declaración pública, o sea, la gente estaba al tanto de lo que ellos estaban predicando, ¿no? La primera de ellas, y esta la voy a buscar muy rápidamente porque hay un documento de varias páginas que tengo aquí a mi alcance, que habla sobre la declaración de Barmen un poco más desarrollada, pero quiero enfocarme en sus 6 puntos principales. Número 1, que Jesucristo es la palabra de Dios y es el único director y rector de la iglesia de Jesucristo. Es decir, el Jesucristo es nuestro único ejemplo, nuestro único líder y en el único en quien confiamos. O sea, la centralidad de Cristo. Ese fue el primer punto. El segundo, que Cristo es el que nos redimió para reconciliarnos con Dios y no es para que alcancemos ningún rango ni para que nos subordinemos a ningún político o a ninguna ideología, es para que formemos parte de su iglesia. Ese es el segundo punto. Número 3, la iglesia es la comunidad de hermanos que están formando parte del cuerpo de Cristo y que rechazan cualquier doctrina que vaya a diluir el evangelio o que pretenda subordinar el mensaje del evangelio a los tiempos culturales, al poder de turno, etcétera, etcétera. Ese es el tercer punto. Punto número 4, habla sobre la función de la iglesia. Explican que la iglesia está para servir, para estar al servicio de los demás, no para ser usada como un mecanismo de control que domine o subordine a unas minorías. Sí, la iglesia está al servicio de los demás, obviamente presentando el evangelio tal cual como él es, no para que el mensaje del evangelio se diluya o para que prediquemos un evangelio que la gente quiere escuchar y se someta a los caprichos y deseos de la gente, ¿no? No, el mensaje siempre tiene que ser central. Punto número 5. Reconoce el papel del Estado, o sea, la iglesia confesante no es que estaba en contra del poder político, estaba en contra de la ideología nazi, porque el Estado es el principal responsable de asegurar el bienestar, la paz y la justicia
en la sociedad. La iglesia reconoce al Estado, no está en contra del Estado, sino está en contra de una doctrina que pretendía suplantar el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el punto número 5, el reconocimiento del Estado, pero el rechazo a la ideología que hacía que el Estado no cumpliese su papel acorde a lo que está estipulado también en la palabra de Dios. Punto número 6. Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y su palabra no puede ser ni silenciada, ni encadenada, ni diluida, y su mensaje no debe ser de ninguna manera mal interpretado. Es decir, Jesucristo acompaña, respalda su palabra tal cual como ella es. Entonces, en base a estos 6 puntos, yo quiero que usted me acompañe con su reflexión y diga, ¿qué era lo que estaban viviendo los nazis en ese momento? Imagínese usted lo que podría costarle a todos estos cristianos congregarse en una iglesia públicamente. Tenía que ir a una iglesia subterránea, esconderse, predicar esto, continuar con la evangelización, porque ellos no se pararon. La obra nunca se paró, ellos siguieron obrando, ellos siguieron exponiéndose a los peligros del nazismo, predicando el evangelio puro, el evangelio que realmente es el que está contenido en las escrituras. Esta es la verdadera esencia de predicar el evangelio, ¿no? Cuando genera la oposición a un sistema cultural totalmente anticristiano como lo fue el nazismo. Ahora, ¿por qué hay que traerlo a colación a nuestros días? Imagínense que no estamos obviamente en el régimen nazi, gracias a Dios, no, esperemos nunca estarlo en ninguna de las épocas que vengan en el futuro, pero hoy estamos en cierto modo en una especie de dictadura indirecta, ¿no? Yo la voy a llamar así, ¿no? Perdóneme usted mi imprudencia, pero yo la voy a llamar así, una especie de dictadura indirecta con toda la globalización que estamos viviendo hoy, ¿no? Con la exportación de la ideología de género, con la exportación de toda esta dictadura que quiere subordinar el evangelio de Cristo a los deseos del hombre, ¿no? Esto ya lo vivimos siempre, siempre lo hemos vivido. Lo vivimos en el tiempo de los emperadores romanos, lo vivimos ahora en los tiempos de Lutero, lo vivimos también ahora en la iglesia confesante y lo estamos volviendo a vivir. Cada cierto tiempo el evangelio quiere ser diluido, diluir el mensaje del evangelio, quieren distorsionarlo, quieren dañarlo, quieren mezclarlo con otras ideologías, ¿no? Por eso estamos viendo hoy iglesias que han desviado el mensaje del evangelio porque se han subordinado al poder del hombre, se han subordinado a las ideologías y no han respetado ni han honrado los principios que hoy estamos conmemorando. Si vamos a conmemorar la Reforma Protestante, hablemos de la centralidad de las Escrituras, hablemos de Cristo, hablemos de las personas que se están perdiendo. ¿Cuál es la iglesia confesante hoy? ¿Dónde está la iglesia que hoy deja de cruzarse de brazos y denuncia el pecado de los líderes políticos, el pecado de los líderes de las provincias, de los territorios, de todo lugar, de todo espacio, de todo tiempo? Nosotros tenemos una nube de testigos, como dice el pasaje que leímos al comienzo de este video, que están ahí viéndonos qué hacemos con lo que Dios nos está dando. ¿Será que podemos comparar nuestra fe con la fe de estos hermanos de Hebreos capítulo 11 y luego Hebreos 12 y la fe de estos hermanos de la iglesia confesante que dieron su vida para poder predicar el evangelio tan solo 90 años atrás, hermanos? Esto no fue algo que pasó cientos de años, esto pasó hace poco y eso es lo que asusta, porque nosotros pensamos que no somos capaces de multiplicar o de imitar la maldad que se vivió en los tiempos de antaño. No, mi querido amigo, sí podemos hacerlo, podemos estar peor. La Biblia dice en Mateo 24 que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Esto quiere decir que la maldad va a llegar a niveles estratosféricos. Podría ser peor, y lo que estamos viviendo ahora es una total desidia e irrespeto contra la vida. Entonces, mi querido amigo y amiga que me está escuchando y que espero que este video haya sido enriquecedor, no te desafía a leer historias como la de la iglesia confesante. Te invito a que busques información sobre la iglesia confesante y cómo la iglesia vivió el tiempo de la Alemania nazi, ¿no? Porque lo vivió y te digo más, lo sobrevivió. La iglesia confesante, una vez que cayó el régimen nazi, cumplió su propósito y se recuperó la iglesia cristiana evangélica alemana. Se dieron cuenta de que los alemanes que habían subordinado el mensaje del evangelio
a un antisemitismo de odio, que hoy lo están haciendo igual con la ideología de género, lo están haciendo con el aborto, lo están haciendo con muchas otras cosas más, se van a dar cuenta que están afrontando el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Por ende, la iglesia no puede doblar sus rodillas ante estas ideologías y estas cosas porque nos estamos diluyendo como iglesia. Tenemos que buscar la forma de honrar a Cristo, porque la forma de honrar a Cristo es honrar su palabra y es también honrar un legado en el cual hombres y mujeres de Dios dieron su vida por la predicación de la verdadera esencia del Evangelio. Hoy la iglesia confesante me enseña a mí que debo levantarme en mi comunidad y proclamar el Evangelio de Cristo sin alterarlo, sin diluirlo, y que podamos decir: nosotros seremos oposición a todo sistema anticristiano que se levante en este tiempo y hasta que Cristo venga. Espero que tú te animes con tu fe a levantarte, a decir: Señor, aquí está, envíame a mi vida, envíame a mí, aquí está mi vida, yo quiero ir por aquellos que están sufriendo, quiero ir por aquellos que todavía no te conocen, y también quiero ir por aquellos que están predicando un evangelio que no es el que está revelado en las sagradas escrituras. Estamos dispuestos a ser vistos por estos testigos de Hebreos capítulo 12 y los testigos del tiempo de Lutero y los testigos del tiempo de la iglesia confesante. ¿Qué podría decir Dietrich Bonhoeffer, que dio su vida por predicar el evangelio en los tiempos de la Alemania nazi, si nos ve a nosotros de brazos cruzados y no predicar el evangelio en un tiempo como este, donde quieren subordinarlo a la agenda globalista de la Unión, de la ONU y de todas estas cosas y sociedades que se levantan como sistemas anticristianos? Dejo esa pregunta en el aire para que me acompañes en la caja de comentarios. Que Dios te bendiga. Levántate ahí donde tú estás, porque el mismo Espíritu Santo que hoy nos dice que tenemos una responsabilidad que cumplir, le dijo también lo mismo a los hermanos de la iglesia confesante alemana y también a aquellos de Hebreos capítulo 11 que fueron usados por Dios porque creyeron al Dios que los llamó. Que Dios te bendiga y la paz de Cristo sea contigo.